Saludos amigos, continuando en esta su propuesta enfocada a los que se integran en estos momentos, estamos en el canal 24 Santo Domingo TV, 69 de UHF para todos ustedes. Como decíamos antes de marcharnos a la pausa, recibimos la visita del doctor José Rodríguez, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Diabetes, pero especialista en los temas de nutrición y otros temas que tienen que ver con la salud, pero especialmente con el tema diabetes. Saludos doctor. Muy buenas tardes y gracias por permitirme estar con ustedes y llevar información al pueblo, que es lo que se necesita ahora mismo. Así es, bienvenido. Es así, doctor. Usted bien sabe, usted como un especialista en estos temas, el desconocimiento que tiene esta sociedad de lo que es la diabetes. Muchas personas tal vez tenemos algún padecimiento, algún problema, y no sabemos a fondo qué es la diabetes. Nos gustaría que usted pudiera ilustrar a nuestra audiencia en este tema, doctor, por favor. Sí. Principalmente, y lo bueno de llevar información es el hecho de que la diabetes no duele. Sí. Es lo primero. Como no duele, una persona pudiera pasarse 2, 3, 4, 5, 6 años con los niveles de azúcar en sangre elevados, que es ya lo que se conoce como diabetes, y ahora le daré cifras, y no saber que la tiene. En algunos casos, por el desconocimiento que hay, los mitos, a una persona le dicen, bueno, usted es diabético, necesita llevar un tratamiento, pero como no siente nada, tiende a no darle la importancia que amerita esta condición, entonces no lleva el tratamiento como es y vienen las complicaciones. Y fíjate que para que una persona se le considere diabética, diríamos que vamos a hablar de 3 parámetros. Uno, lo que es los niveles de azúcar en sangre en ayunas, o sea, ese que se hace en los análisis tradicionales, y es que cuando una persona tiene 2 medidas, o sea, hecha en días diferentes, igual o mayor a 126, ya esa persona es diabética. No hay que hacerle lo que muchas personas dicen, bueno, a mí me diagnosticaron como diabetes, pero ni la curva me hicieron. La curva es otro método. Pero ¿cuándo hacemos la curva? Hacemos la curva cuando los valores de ese azúcar en sangre están entre 100 y 125. O sea, no han llegado a 126 y es una persona con factores de riesgo. ¿Cuáles son? Papá o mamá con diabetes, que esté en sobrepeso u obeso, mestizo como somos todos nosotros, o que, entre otros, o una mujer que haya tenido un bebé que pesó al momento de nacer 8 libras o más. Entonces, si esa persona tiene factores de riesgo y su nivel de azúcar está por encima de 100 y por debajo de 125, le hacemos la curva para ver cómo está su nivel de azúcar 2 horas después de haberse tomado el famoso juguito que muchas personas no lo toleran. Si a las 2 horas está igual o mayor a 200, ya es diabetes, diagnosticado como diabético. Entonces, el otro punto que se usa también es lo que llaman la hemoglobina glucosilada. ¿Y qué es eso? No es más que una prueba en sangre que me dice cómo estuvo el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. O sea, me da un promedio de los últimos 3 meses. Si ese valor está igual o mayor a 6.5%, ya la persona es diabética. Pero ojo, no por el hecho de que esté por debajo de 6.5 necesariamente quiere decir que no es diabética. Por lo tanto, diríamos que los puntos fuertes para diagnosticarla son la glicemia de ayuna, como dijimos, igual o mayor a 126 o a las 2 horas mayor de 200. Entonces, inmediatamente una persona tiene estos valores, ya se considera como diabético y debe de iniciar sus cambios en el estilo de vida, que van a incluir actividad física, una alimentación saludable, que más tarde hablaremos sobre ella, no queriendo decir que hay que comprar cosas caras, sino que hay que hacer un balance en lo que normalmente nosotros comemos, lo que diariamente se come el dominicano, pero hay que enseñar a que haga un balance en cuanto a qué comer, cuánto comer y cómo comerlo. ¿Para qué? Para que pueda tener niveles de azúcar
en valores estables y obviamente con su tratamiento que no debe de dejarlo nunca. Muy bien. Doctor, importante saber, al día de hoy, República Dominicana, ¿se tiene estadística de por dónde anda la población diabética? Sí, recientemente el Hospital de la Diabetes y la Universidad Iberoamericana dieron a conocer unos números de una encuesta que se hizo hace 2 años y terminado de tabularse todo ahora y habla de un 13.4% de la población con diabetes. Con diabetes, ya que se ha diagnosticado con diabetes. Diagnosticado con Salió diabetes. otro estudio, doctor, ahí, de un gran por ciento de personas que no saben que son diabéticos. Sí, nos dice la Federación Internacional de Diabetes, eso a nivel mundial, que 1 de cada 2 que tiene diabetes no lo sabe. Oh, Dios. Sí, Eso es grave por el hecho de las complicaciones, sí. Pero más grave aún es la cantidad de pacientes con prediabetes. O sea, el número de pacientes con prediabetes es casi el 50% de lo que hay con diabetes. Entonces, estamos con una población que no ha llegado a rangos de diabetes, pero que necesita que se le haga una intervención en cuanto a alimentación, actividad y en muchos casos fármacos, para que no llegue a valores de diabetes. Pero que si esa población no se detecta a tiempo, va a ir con los niveles altos de azúcar y va a tener complicaciones. Muchas personas dicen, la diabetes es mala. La condición de ser diabético no es lo malo es usted mantenerse con niveles de azúcar elevados por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque eso es lo que hace que usted tenga problemas en los ojos, problemas en los riñones, problemas en las circulaciones y lleve a amputaciones. El mantener niveles de azúcar elevados por mucho tiempo, y estamos hablando por encima de 126. Usted la mantiene elevada, va a haber problemas. Se mantiene en condiciones, no. Tenemos muchos atletas que son diabéticos y llevan una vida normal. Hace unos 5 años más o menos, en el Congreso Internacional de Diabetes de la Asociación Americana en San Diego, se presentó un individuo que tenía más de 50, 60 años siendo diabético. O sea, comenzó cuando la insulina, es un tipo 1, comenzó cuando la insulina era reusable, de esas jeringuillas de vidrio, todo eso, insulinas que eran animales, insulinas de origen animal. Sí, correcto. De origen animal. Hoy en día tenemos unas insulinas humanas, insulinas análogas de una reingeniería genética excelentes. Y el individuo fue ingeniero, fue profesor de una universidad y ya estaba jubilado sin las complicaciones mayores de la diabetes, más que lo que era de su edad, porque tenía unos 80 y pico de años. O sea, la condición de diabético no te impide desarrollarte en la vida. Ahora, si no haces lo que te dice tu médico y te lleva del sobrino, el primo, el vecino, el tío, que mira, bébete té, cómete esto, deja eso te hace daño, y te mantienes con niveles de azúcar alta, entonces ahí van a venir los problemas. Ese nivel de azúcar por mucho tiempo es lo que trae problemas a largo plazo. Porque lamentablemente la diabetes no te da problemas hoy, mañana, te lo va a dar a largo plazo por el tiempo que va a pasar esa persona con niveles elevados de azúcar. Y eso es lo que la población tiene que aprender. Que tenemos que tenerlo igual. Sí, muchas veces me dicen, pero para mi familiar que es diabético, ¿tiene que tener esos valores de azúcar así? Digo, sí, tiene que tenerlo igual que uno que no es diabético, porque el que no es diabético no tiene esas complicaciones. Entonces, no es la condición de diabetes, es los valores de azúcar, que es lo que tenemos que tener en cuenta y presente para disminuir esas complicaciones, que obviamente son complicaciones que afectan no solamente al paciente, a su entorno. Sí. Así es. Claro. Así. Los grados de diabetes, ¿no? Grado 1, grado 2 y ya... Sí, tenemos diferentes tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, tradicionalmente es la diabetes que se diagnosticaba en niños, o sea, niños, adolescentes. Es una diabetes donde el páncreas, que es el órgano que produce insulina en el cuerpo, deja de producirlo. Todavía se está investigando por qué causa. Hay algunas teorías, pero básicamente no se sabe. Deja de producir la insulina y hay que usar insulina desde el primer momento.
Luego tenemos la tipo 2, que es la que tradicionalmente también era de adultos. Y aquí quiero hacer el énfasis de era, porque hoy en día con el sedentarismo, con la alimentación inadecuada, estamos viendo niños y adolescentes obesos y en sobrepeso que están desarrollando diabetes tipo 2. Entonces la diabetes tipo 2 se puede comenzar con antidiabéticos orales, o sea, las famosas pastillas, porque el páncreas todavía produce cierto nivel de insulina y lo que hacen las pastillas es mejorar la acción de esa insulina. En cualquier momento ese paciente va a requerir insulina. Entonces por eso se le dejó llamar una clasificación que muy probablemente ustedes escucharon, que antes se le decía insulino dependiente y no insulino dependiente. Se dejó de utilizar por eso mismo, porque el tipo 1 obviamente la necesita siempre para la vida, pero el tipo 2 en cualquier momento de su vida puede requerirla. De forma transitoria, porque se someterá a una cirugía, porque tiene un proceso infeccioso y requiere mayor control, o porque dejó de funcionar, ya se agotó su páncreas y necesitamos entonces de la utilización de una combinación tal vez de insulina más pastillas para que tenga un buen control metabólico. ¿Por qué, doctor, tanto baja como sube? El paciente que la tiene inestable, que un día tiene que el aparatico da high de 600 y pico, pero después le baja a 40. ¿Por qué esa inestabilidad en un paciente? Bueno, van a ser muchas razones. Pudiéramos enumerar algunas. Una pudiera ser, por ejemplo, la dieta que esté llevando el paciente. El paciente a lo mejor está sometido a un régimen alimenticio mucho más riguroso y entonces necesita ajustes, por ejemplo, en la dosis de insulina. Dos, pudiera ser que el paciente inició entrenamiento físico ya de manera regular y orientado y un entrenamiento mucho más que demanda de más energía y también hay que hacer regulaciones en sus dosis de insulina. Pudiera ser, por ejemplo, una persona que tiene ya, por ejemplo, complicaciones renales, o sea, una nefropatía diabética, donde la insulina tarda más tiempo en depurarse y por lo tanto dura más tiempo en el cuerpo, entonces provoca más bajones de azúcar. Y por eso hoy en día se han desarrollado insulinas análogas, como le decía ahorita, que son de reingeniería genética, que tienen mucho menos variabilidad que las famosas insulinas humanas, esa NPH o 70-30, que es una combinación de NPH más rápida, donde eso permite disminuir las probabilidades de que el paciente tenga esos, en un momento, bajones de azúcar, entonces reajusta dosis y sube los niveles de azúcar, vuelve, entonces como subió, vuelve a ajuste y vuelve y baja, entonces ahora tenemos insulinas mucho más precisas, mucho más estables, que te permiten tener un mejor control con menor variabilidad y por lo tanto disminuir las probabilidades de esas excursiones, tanto hiper como hipoglucémicas, que a la larga también son deleterias para el paciente. Sí, un error de los pacientes a veces, que dura un tiempo poniéndose insulina, entiende que también dejan la insulina porque piensa que se sanaron. Sí, es muy bueno que lo traiga a colación. Ese es el pan nuestro de día a día, don fulano, señora fulana, que vino hace 4 o 5 meses y cuando vino hace 5 meses su glucosilada estaba en 6%, que es muy buena, su glicemia de ayuno estaba en 90 y entendió que ya estaba bien y que ya no necesita no solamente la insulina, hay muchas veces que dejan los medicamentos orales también, suspenden tratamiento porque ya estoy bien. Entonces eso es un error. Estamos bien, ¿por qué? Y es bueno que la población entienda. ¿Por qué yo hoy tengo mi azúcar controlada? Por 3 cosas. O estoy alimentándome adecuadamente, estoy haciendo actividad física como corresponde y estoy llevando el tratamiento. Si una de esas 3 cosas falla, el azúcar va a subir. O sea, no porque yo tengo hoy un buen control, debo de eliminar mi tratamiento. No, vamos a ver cómo va. Ahora, usted está teniendo bajones de azúcar frecuentemente, y cuando digo frecuentemente es todos los días, por lo menos 3 días de corrido. Vamos a ajustar dosis, no a quitar tratamiento, a ajustar dosis. Hay que cambiar medicamento, hay que poner una variante o poner otra,
pero hay que siempre mantener el esquema de tratamiento, porque si no va a suceder eso. Esa señora, ese señor que vino hace 3 meses muy bien, hoy llega con una glucosilada en 12, 13, 14, que me dice a mí que el promedio fue de mayor de 300 en los últimos 3 meses. Es algo frecuente y es algo que día a día tenemos que, no solamente con el paciente, a veces con los familiares. También, hay familiares que dicen, no, pero amigos sí, pero usted está bien, usted está bien, ya usted no necesita tratamiento. Muchos se automedican. Piensa que fue un té que le dio la vecina. Sí. ¿Creen que fue eso? Señores, es bueno recordar para los que se integran ahora, estamos conversando con el doctor José Rodríguez, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Diabetes. Doctor, muy importante, usted ha dicho de lo que se automedican, de todo eso, sé que ustedes a diario tienen que encontrarse con esos casos. Pero hay uno, doctor, que es el que no visita el médico, el que no se automedica, pero que no sabe que por dentro puede tener ese enemigo que le puede atacar lo que son sus órganos, su cuerpo. Así, simple vista, ¿cuáles rasgos, cuáles síntomas me pueden dar identificación a mí de una voz de alerta y yo visitar, hacerme una consulta, Sí. a ver cuáles síntomas? Primero vamos a hablar de factores de riesgo, recordar lo que hablamos al inicio del programa. Si usted tiene familiares de primer grado, papá, mamá, abuelos con diabetes, Sí. si usted está en sobrepeso u obeso, Sí. si usted es mujer y ha tenido un bebé que pesó más de 8 libras, por lo menos esos 3, 4 factores de riesgo, ya usted tiene la probabilidad de padecer de diabetes. Sí. Y otro más importante, hace alrededor de 12, 13 años también el Hospital de la Diabetes, junto con la Universidad Aoita de Japón, Sí. se hizo un estudio genético donde se determinó que la población dominicana tiene un gen prevalente para la diabetes. O sea, tenemos la diabetes detrás de la oreja. Sí. O sea, solo por el ser dominicano ya usted tiene la probabilidad de desarrollar la diabetes. Usted tiene esos factores de riesgo, es bueno que por lo menos una vez al año se haga una consulta de salud, vamos a llamarle así, porque usted no se siente nada, usted está bien, pero con esos factores de riesgo es bueno que se chequee para determinar si realmente es verdad que no tiene nada. Ahora bien, usted está perdiendo peso, se está levantando de noche a orinar muchas veces, durante el día está tomando mucha agua y no es porque hace mucho calor. Esos son signos, alertas, que me dicen, mira, probablemente tú puedas tener algún tipo de condición. Y si a eso le sumamos los factores de riesgo, entonces probablemente pudieras estar padeciendo de diabetes. Es bueno que vayas a un especialista para que se determine si sí o si no. Pero muy importante, hablamos ahorita también de la prediabetes. Sí. Pudiera ser que los valores den rango de prediabetes. Ayunas por debajo de 126 o cuando le hacen la curva por debajo de 140. Entre 140 y 199. Eso es rango de prediabetes. Esa persona que está en prediabetes, que no es diabética todavía, necesita de una intervención. Hay que hacer un cambio en su estilo de vida, hay que hacer un cambio en la alimentación. ¿Y qué es cambio en la alimentación? A usted le gusta su arroz con habichuela, usted puede seguir comiendo arroz con habichuela. Nosotros lo que hablamos es de el plato de alimentación. ¿En qué consiste el plato? Yo quiero que usted me permita, doctor, dar ese plato después de esta pequeñita pausa que tenemos que hacer para decirle y entrar a la parte de nutrición, que sabemos que es otra de su especialidad, para ver cómo podemos prevenir, ¿de acuerdo? Perfecto. En unos minutos, con su anuencia, doctor, retornamos otra vez por aquí. Nadie se mueva de ahí, que venimos con el doctor, ¿eh? Bien, retornamos aquí. Jóvenes, continuamos conversando con el doctor José Rodríguez, importantes temas. Hablábamos de la alimentación, doctor, en el tema de diabetes. Usted empezaba a explicar, a mí que me gusta mi arroz, mi habichuela, mi salsa. ¿Qué yo debo de hacer, doctor? Bien, le decía, lo más importante es que el dominicano no tiene que variar su dieta. Sí. La famosa bandera, Sí. arroz, habichuela y carne. Ahora, ¿cómo la va a comer? Figurémonos un plato normal, plato que todos usamos en nuestras casas. Hay que dividirlo en 3. 50% del plato va a ser ensalada. Sí.
Y el 50% restante lo vamos a dividir en un 25% para carne o pescado, cualquier tipo de carne, siempre y cuando sea la masa. Y el otro 25% lo vamos a dividir para lo que llamamos los cereales. O sea, pudiera ser el arroz con la habichuela, guandule, arveja, lo que quiera. El día que no come arroz, ese 25% va a ser de víveres. Sí. El día que no come ni arroz ni víveres va a ser de pastas. Lo más importante es que no debe mezclar, como hace todo buen dominicano, espagueti con arroz o espagueti con plátano, guineíto, yuca, pan o frito. Excelente. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la cantidad de carbohidratos y aumentando lo que llamamos el índice glucémico. O sea, vamos a aumentar las probabilidades de que ese nivel de azúcar se eleve mucho más de lo que se va a elevar normalmente por la ingesta de los alimentos. Todo lo que nosotros comemos en nuestra vida, dulce, salado o amargo, todo se va a convertir en azúcar en nuestro cuerpo, porque el azúcar es la energía, es la gasolina de nuestro cuerpo y es la forma como el cuerpo lo metaboliza y lo utiliza para poder día a día desarrollar todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Llevar ese balance. Mientras podamos llevar ese balance, fíjate que es lo mismo que comemos diariamente, no es salir al supermercado a comprar lo que sé yo qué, no. Es lo mismo que usted come en su casa. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros le decimos al paciente? Que no debe ingerir. Lo único que hablamos es de los productos de la caña de azúcar. Ni azúcar blanca, ni azúcar crema, que es un error del paciente, no solo en nuestro país, en muchos países, decir, la azúcar crema es más saludable que la blanca. Inscríbame a mí ahí, doctor. Yo estaba todo es relativo. Vamos a ver. Es más saludable que la blanca porque no tiene los químicos con la cual se refinó y se blanqueó la blanca, pero en términos de calorías y de subir el azúcar, es igual la blanca y la crema. Muy bien. Entonces, por lo tanto, derivado de caña de azúcar, melaza, azúcar blanca, azúcar crema no debe usarse. Okay. Pero tampoco todo lo natural es bueno. Vamos a ver. La miel de abeja tampoco se debe utilizar, porque la miel de abeja tiene 2 clases de azúcar, que le van a subir mucho los niveles de azúcar al paciente. De hecho, lo que nosotros les recomendamos a los pacientes o a los familiares, si usted tiene un familiar con diabetes y ve que el paciente, por decirlo en buen dominicano, gotea, o sea, hizo una hipoglucemia que perdió el conocimiento, Sí. usted coge 2 dedos, lo unta de miel y se lo unta en los carrillos, o sea, por dentro, Sí. los buches La por parte dentro. interior de los buches, exactamente. Sí. Y eso le eleva de una vez los niveles de azúcar, que si fue un bajón de azúcar, va a despertar enseguida. Yo tuve que hacerlo de forma, ¿cómo puede decirse? Cuando uno lo hace sin conocimiento, Empíricamente. yo tuve que hacerlo con mi madre que le dio un bajón de azúcar una vez, una noche, Exacto. a una mañana, y lo que me corrió fue, agarré yo mismo a hacerle así y volvió. Azúcar o miel de abeja, y porque esto es muy vascularizado y se absorbe inmediatamente. Entonces, los niveles de azúcar suben inmediatamente y ya usted puede hacer otras maniobras, que coma algo, que beba otra cosa. Entonces, azúcar de caña, miel de abeja. Sí. Algunos productos que la gente piensa que son, porque son amargos o porque son salados, son convenientes. Por ejemplo, bebidas energéticas para deportistas. No voy a mencionar marcas, Sí, pero para no afectar, sí, claro. son bebidas que son altas en minerales y en sodio, porque es para deportistas que hacen deporte fuerte. Pero también son altos en azúcar. ¿Por qué? Porque tanto pierde sodio, potasio, sales cuando hace actividad física como pierde energía. Sí. Entonces esa hidratación va con sales y con energía, o sea, con azúcar. O sea, no es recomendable. Muy bien. Tampoco son recomendables las maltas, muchos de esos, pero eso es amargo. No, eso también tiene su azúcar y le va a subir los niveles de azúcar. Muy bien. Entonces, lo más recomendable en términos generales es para el paciente beber mucha agua y comer frutas. Por ejemplo, los jugos nosotros no los recomendamos. ¿Por qué? Usted se puede comer una manzana, un guineo, 2 naranjas, 2 mandarinas, un trozo de 8 onzas de lechosa o piña o melón, Cierto, sí.
Pero por separado, con esas cantidades, usted no hace un vaso de jugo. Para usted hacer un vaso de jugo de 8 onzas necesita una gran cantidad de fruta. Y las frutas tienen su azúcar natural, que es la fructosa. Y es calórica, le va a subir los niveles de azúcar y lo va a engordar. Entonces, fíjate cómo lo que estamos diciendo, la forma en cómo usted va a ingerir los alimentos que están en el día a día y a diario. Fruta, cómasela en su estado natural, no la haga jugo. Además de que va a aprovechar las fibras que le va a servir también. Entonces, es saber cómo alimentarse, cómo utilizar lo que tenemos a mano para nosotros poder llevar la misma alimentación, no invertir mucho dinero y poder mantenerse saludable. Usted puede alimentarse, pero tiene que balancear. Tiene que hacer un balance en todo lo que ingiere diariamente. Ese es el kit del asunto. Y combinarlo con actividad física. Doctor, nos quedan unos 2 minutos ya de tiempo con esta interesante entrevista con usted. Nos gustaría ver si es posible en este ya tramo final de la entrevista algunas recomendaciones que usted considere, porque tal vez ya hablamos del caso como tal, pero prevención para aquellos que no han presentado ningún tipo de cuadro o situaciones, a manera de poder prevenir a futuro esto. Prevención, primero saber su estado de salud. Sí. Ya recordar que si usted tiene los factores de riesgo que hablamos anteriormente, familiares con diabetes, bebé que nació medio 8 libras, está en sobrepeso u obeso, vaya a una consulta de salud. Los niveles de azúcar están en valores normales, entonces trate de hacer un cambio en su estilo de vida. Trate de incorporar actividad física y de comer de manera saludable. Porque de esa manera vamos a retrasar en el tiempo la probabilidad de que aparezca la diabetes. Fíjate el caso de los obesos. El obeso, muy obeso, cuando le hacen cirugía y baja de peso, a veces no necesita el medicamento que utilizaba anteriormente, mientras se mantenga en el peso que perdió. Muy bien, muy bien. Yo entiendo que está excelente, doctora. ¿Dónde está el doctor ubicado para que... Si alguien decide hacerse un chequeo, yo mismo a ver voy la a ir. situación. Bueno, estamos ahora mismo en el Hospital General de la Plaza de la Salud, estamos coordinando la unidad de diabetes y nutrición. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Muy bien, excelente. Ahí están los lugares para ponerse en contacto con el doctor, visitar el Hospital General Plaza de la Salud. Y como bien lo decía el doctor, si las condiciones que él ha mencionado usted las pudiera tener, hágase su chequeo rutinario para que todo pueda salir bien, ¿de acuerdo? Doctora, a usted las gracias por la gentileza de su tiempo, recordarle que este espacio enfocado siempre va a tener las puertas abiertas para llevar informaciones de este tipo, a manera de poder prevenir un mal como es este de la diabetes, pero no solamente eso, también llevar informaciones positivas a nuestra audiencia. A usted gracias, doctor. Gracias, doctor. Está en su casa. Bien, señores, nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde en este canal 24 y 69 y nuestra presencia vive en las redes sociales en @enfocadotv. Señores, hasta mañana. Gracias.